Marcos Castillo observaba a su madre Elena mientras ella estudiaba el menú del restaurante con expresión de concentración intensa que él reconocía como mezcla de anticipación culinaria y ansiedad social que siempre acompañaba sus visitas a establecimientos elegantes donde su sordera congénita inevitablemente creaba momentos incómodos cuando meseros impacientes o condescendientes intentaban tomar pedidos sin comprender que necesitaba comunicación visual en lugar de auditiva para participar plenamente en experiencia gastronómica que debería ser placentera pero que frecuentemente se convertía en recordatorio doloroso de barreras que sociedad creaba mediante falla en acomodar diversidad funcional de manera que permitiera a personas sordas navegar espacios públicos con dignidad comparable a la que oyentes daban por sentada sin pensar en privilegio de comunicación sin esfuerzo. Mamá, ¿estás segura que quieres quedarte aquí? Marcos preguntó en lenguaje de señas mexicano, que había sido su primer idioma aprendido desde infancia como hijo oyente de padres sordos que habían priorizado transmisión de su lengua natural sobre presión social de enseñarle primero español oral que sociedad dominante esperaba como marcador de asimilación apropiada a normas de mayoría oyente. Porque podemos ir a otro lugar si prefieres ambiente donde sabes que personal está entrenado para comunicarse contigo sin hacerte sentir que tú presencia es inconveniente o carga para su eficiencia operacional. Su oferta de abandonar restaurante de 5 estrellas en Distrito Financiero de Ciudad de México donde había reservado mesa para celebrar 70º cumpleaños de Elena reflejaba tanto su comprensión íntima de fatiga emocional que ella experimentaba en espacios que no estaban diseñados para personas sordas como su propia frustración acumulada durante 42 años de vida de presenciar discriminación rutinaria que su madre enfrentaba con dignidad extraordinaria pero que él sabía que causaba dolor psicológico que ninguna cantidad de riqueza que él había acumulado como fundador de imperio tecnológico de $3.000 millones podía eliminar completamente mediante reservaciones en restaurantes exclusivos o cualquier otra forma de acceso privilegiado que dinero compraba pero que no transformaba actitudes sociales fundamentales sobre normalidad y valor. No, quedémonos. Elena respondió en señas con determinación que Marcos admiraba pero que también le preocupaba porque conocía el costo emocional de insistir en participación plena en espacios que resistían acomodar diferencias en lugar de simplemente retirarse a comunidades sordas donde comunicación fluía naturalmente sin necesidad de negociación constante sobre accesibilidad básica. Porque tú trabajaste duro para tener éxito y quiero celebrar tu logro en lugar que elegiste sin permitir que mi sordera limite donde podemos ir juntos cuando deberíamos estar disfrutando tiempo especial en mi cumpleaños. Su insistencia en permanecer comunicaba mensaje tanto sobre su propia determinación de no permitir que discriminación anticipada restringiera sus elecciones como sobre su deseo de apoyar a hijo cuyo éxito empresarial ella había sacrificado mucho para facilitar durante años cuando recursos limitados habían requerido que priorizara su educación sobre sus propias necesidades mientras trabajaba en múltiples empleos mal pagados para mantener familia monoparental después de que su esposo también sordo había muerto en accidente industrial cuando Marcos tenía solo 8 años. El restaurante La Perla Negra representaba exactamente el tipo de establecimiento de élite donde Marcos había aprendido a anticipar interacciones problemáticas entre personal sin entrenamiento en comunicación accesible y su madre cuya presencia desafiaba suposiciones implícitas sobre tipos de clientes que pertenecían a espacios comercializados hacia ejecutivos corporativos y turistas adinerados que compartían capacidad de comunicación oral que permitía transacciones fluidas sin necesidad de ajustes que requirieran esfuerzo adicional de empleados entrenados para eficiencia en lugar de inclusión como prioridad operacional. La mesera que se acercó a su mesa varios minutos después de que habían sido sentados por anfitriona que había procesado reservación sin hacer contacto visual con Elena de maneras que comunicaban su invisibilidad social como acompañante del cliente obviamente importante cuyo traje de diseñador y reloj de lujo señalaban su posición económica como persona que merecía atención mientras su madre mayor con vestido modesto era apenas registrada como presencia relevante que requería reconocimiento como cliente independiente en lugar de simplemente accesorio de hombre que controlaba recursos financieros de mesa. Era joven de aproximadamente 25 años con cabello oscuro recogido en moño profesional y uniforme negro que el restaurante requería de personal de servicio cuyas presentaciones visuales debían reflejar elegancia del establecimiento sin llamar atención individual hacia personalidades de empleados cuyo trabajo era facilitar experiencias de clientes en lugar de expresar identidades.
propias que podrían distraer de ilusión de servicio sin esfuerzo que restaurantes de lujo comercializaban como parte de justificación de precios premium. Buenas tardes. Bienvenidos a la Perla Negra. La mesera comenzó con sonrisa profesional dirigida principalmente hacia Marcos según patrones de género y clase que estructuraban inconscientemente interacciones de servicio donde hombres bien vestidos eran asumidos como tomadores de decisiones y pagadores mientras acompañantes femeninos o mayores eran tratados como dependientes cuyas preferencias eran secundarias a opiniones de figura percibida como principal en jerarquía de mesa. Mi nombre es Sofía y tendré el placer de atenderlos esta tarde. Puedo comenzar ofreciéndoles algo de beber mientras revisan nuestro menú de... Su presentación rutinaria fue interrumpida cuando hizo contacto visual con Elena y aparentemente notó algo en su expresión o lenguaje corporal que comunicaba que comunicación convencional oral no sería efectiva para tomar su pedido de manera que respetara su autonomía como cliente con preferencias propias que merecían ser solicitadas directamente en lugar de ser mediadas a través de hijo que podría o no representar precisamente sus deseos gastronómicos. Disculpe un momento, Sofía dijo mientras pausaba su presentación estándar y reposicionaba su cuerpo para estar directamente frente a Elena en lugar de dirigirse primariamente hacia Marcos, creando geometría de comunicación que señalaba reconocimiento de que mesa incluía dos clientes independientes que merecían atención igual en lugar de configuración jerárquica donde uno servía como vocero de otro. ¿Usted prefiere comunicarse en lenguaje de señas? Sofía preguntó mientras simultáneamente signaba su pregunta en LSM con fluidez que inmediatamente identificó a alguien con competencia nativa o casi nativa en idioma visual que era completamente inesperada en contexto de restaurante de élite donde personal raramente incluía individuos con conexiones a comunidad sorda que proporcionaran motivación o oportunidad para adquirir habilidades lingüísticas que no eran requeridas por descripciones de trabajo convencionales o expectativas de servicio al cliente en establecimientos que asumían clientela homogéneamente oyente. La expresión en rostro de Elena transformó instantáneamente desde resignación anticipatoria de interacción difícil hacia sorpresa deleitada y alivio emocional visible cuando comprendió que esta mesera no solo reconocía su sordera sino que poseía capacidad de comunicarse directamente con ella en su idioma natural sin necesidad de mediación de marcos o negociación laboriosa de comprensión mediante escritura o lectura labial que siempre dejaba espacio para malentendidos y que requería paciencia y esfuerzo que muchos empleados de servicio no estaban dispuestos a proporcionar cuando presiones de tiempo y expectativas de eficiencia creaban incentivos para apresurarse a través de interacciones en lugar de acomodarlas apropiadamente. Sí, prefiero lenguaje de señas, Elena respondió con sonrisa que Marcos raramente veía en contextos públicos donde su sordera típicamente generaba respuestas que variaban desde incomodidad hasta irritación pero raramente incluían competencia comunicativa genuina que permitiera interacciones sin obstáculos. Es tan sorprendente y maravilloso encontrar mesera que seña con fluidez en restaurante elegante donde nunca habría anticipado que personal tendría estas habilidades lingüísticas. Su respuesta expresaba tanto gratitud como asombro sobre encuentro inesperado que transformaba experiencia gastronómica anticipadamente estresante en oportunidad de interacción placentera que no requeriría trabajo emocional constante de navegar barreras comunicativas que ella enfrentaba rutinariamente en espacios públicos diseñados sin consideración de necesidades de personas sordas. Es mi honor poder comunicarme con usted en su idioma. Sofía respondió en señas con gracia que revelaba no solo competencia técnica sino también comprensión cultural de protocolos apropiados para interacción respetuosa con miembros de comunidad sorda que valoraban comunicación directa sobre mediación de terceros que podría distorsionar intenciones o reducir autonomía de personas sordas mediante dependencia forzada de intérpretes oyentes. Y me gustaría tomar su pedido directamente si está cómoda conmigo explicándole nuestras opciones especiales de hoy y respondiendo cualquier pregunta que tenga sobre preparaciones de platillos o ingredientes que puedan afectar sus preferencias dietéticas personales. Su oferta de servicio directo sin asumir que Marco serviría como intermediario comunicó respeto fundamental por agencia de Elena como cliente independiente cuyas decisiones sobre comida merecían ser solicitadas sin filtros que podrían comprometer su capacidad de expresar completamente sus preferencias culinarias o restricciones alimentarias. Marcos observaba interacción entre su madre y Sofía con mezcla de emociones que incluían alivio de que celebración de cumpleaños no sería arruinada por encuentro doloroso con discriminación o incompetencia comunicativa,
Curiosidad sobre cómo esta mesera joven había adquirido fluidez tan impresionante en LSM cuando mayoría de oyentes nunca aprendían lenguaje de señas incluso después de exposición casual a personas sordas en contextos públicos, y algo más profundo que no podía nombrar inmediatamente pero que se relacionaba con reconocimiento de que gesto simple de comunicación competente y respetuosa en idioma de su madre estaba generando impacto emocional que excedía importancia práctica inmediata de facilitar pedido de comida sin complicaciones. Sofía, perdón por interrumpir. Marcos interjecó en español oral después de permitir que su madre y mesera conversaran durante varios minutos sobre opciones de menú con nivel de detalle y sofisticación que reflejaba tanto conocimiento culinario de Sofía como su voluntad de invertir tiempo en asegurar que Elena comprendía completamente sus opciones en lugar de apresurarse a través de proceso para maximizar eficiencia de servicio según métricas convencionales de productividad de restaurante. Pero tengo que preguntar cómo aprendiste lenguaje de señas con tal fluidez cuando es extremadamente raro encontrar meseras en restaurantes de este calibre que tengan estas habilidades lingüísticas especializadas. Su pregunta combinaba curiosidad genuina con reconocimiento implícito de que competencia de Sofía representaba algo excepcional que merecía exploración más allá de simple agradecimiento por servicio excelente que estaba proporcionando a su madre durante comida de cumpleaños. Mi hermana menor Daniela es sorda, Sofía explicó mientras continuaba asignando para que Elena pudiera seguir conversación en lugar de ser excluida mediante cambio a comunicación oral entre oyentes que típicamente marginalizaba a personas sordas durante interacciones de grupo donde mayoría usaba modalidad que no era accesible para participantes sordos. Y lenguaje de señas es mi primer idioma junto con español porque mis padres decidieron que toda nuestra familia aprendería LSM cuando Daniela nació para que pudiera ser completamente incluida en comunicación familiar desde infancia en lugar de forzarla a adaptarse exclusivamente a mundo oyente mediante oralismo que habría sido más difícil para ella y que habría limitado su capacidad de desarrollar lenguaje completamente durante ventana crítica de adquisición lingüística temprana. Su explicación de historia familiar proporcionaba contexto para entender no solo su fluidez técnica en LSM sino también su comprensión cultural aparente de valores y preferencias comunicativas de comunidad sorda que se reflejaba en cómo había estructurado interacción con Elena desde momento inicial de reconocer su sordera hasta decisión continua de signar, mientras hablaba para mantener accesibilidad bimodal que permitía participación completa de todos en conversación en lugar de crear divisiones entre quienes podían y no podían acceder a información compartida oralmente. Eso es extraordinario. Marcos respondió con apreciación que reflejaba tanto gratitud personal por experiencia positiva que Sofía estaba creando para su madre como reconocimiento más amplio de que historia que describía representaba compromiso familiar con inclusión que excedía normas culturales mexicanas donde niños sordos frecuentemente eran marginalizados incluso dentro de sus propias familias, mediante falla de parientes oyentes de aprender lenguaje de señas que facilitaría comunicación fluida, porque por mi experiencia como hijo de padres sordos, sé que muchas familias oyentes con hijos sordos no hacen esfuerzo de aprender lenguaje de señas competentemente sino que esperan que niño sordo haga todo el trabajo de adaptación a mundo oyente mediante lectura labial o dispositivos tecnológicos que nunca proporcionan acceso comunicativo completo comparable a lo que lenguaje de señas permite cuando se usa fluidamente por todos los participantes en interacción. Su comentario articulaba crítica implícita de capacitismo que caracterizaba muchas respuestas familiares a sordera mientras también validando elección de familia de Sofía de priorizar bilingüismo y accesibilidad sobre conformidad con expectativas oralistas que dominaban educación de sordos en México a pesar de evidencia de investigación sobre beneficios de enfoques bilingües que honraban lenguajes de señas como idiomas legítimos en lugar de tratarlos como meros sustitutos inferiores de lenguas orales que debían ser objetivo final de desarrollo comunicativo. Es exactamente lo que mi familia entendió después de conectar con comunidad sorda y aprender de adultos sordos sobre sus experiencias con enfoques educativos diferentes. Sofía confirmó mientras su señalización continuaba paralelamente a sus palabras habladas en patrón de comunicación simultánea que requería habilidades cognitivas sofisticadas pero que ella ejecutaba sin esfuerzo aparente reflejando años de práctica y compromiso genuino con accesibilidad que excedía cortesía superficial para convertirse en competencia comunicativa profunda, y aunque aprender LSM requirió dedicación significativa de toda la familia,
Beneficios de poder comunicarnos fluida y completamente con Daniela excedieron ampliamente cualquier inconveniencia de inversión de tiempo en adquisición de segundas lengua que abrió completamente nuevo mundo de conexión cultural con comunidad sorda que ha enriquecido nuestras vidas de maneras que nunca habríamos experimentado si hubiéramos seguido ruta convencional de intentar hacer que Daniela se adaptara exclusivamente a normas oyentes. Su articulación de beneficios bidireccionales de bilingüismo señaba comprensión sofisticada de que inclusión auténtica enriquecía tanto a mayoría como a minoría mediante expansión de repertorios comunicativos y comprensiones culturales que homogeneidad nunca podría proporcionar. Elena había estado observando intercambio entre su hijo y Sofía con expresión que Marcos identificó como mezcla de gratitud emocional por ser incluida mediante señalización continua de Sofía durante conversación que fácilmente podría haber excluido a persona sorda presente. Curiosidad sobre esta joven que representaba tipo de oyente que Elena raramente encontraba fuera de comunidad sorda profesional donde intérpretes y educadores especializados constituían mayoría de oyentes con quienes interactuaba de manera significativa, y algo que parecía reconocimiento de experiencias compartidas o comprensión mutua que trascendía circunstancias particulares de este encuentro para tocar algo más fundamental sobre navegación de mundos sordos y oyentes que ambas mujeres aparentemente comprendían desde perspectivas diferentes pero relacionadas. Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal que va más allá de contexto apropiado de interacción entre cliente y mesera? Elena signó con vacilación que reflejaba tanto incertidumbre sobre si era apropiado transformar transacción de servicio en conversación más personal como deseo evidente de conectar más profundamente con esta joven que había impactado su experiencia emocional mediante competencia comunicativa y respeto que raramente experimentaba. Porque encuentro tan pocas veces oyentes que señan con tu nivel de fluidez y comprensión cultural que me gustaría saber más sobre tu hermana y tu familia si no es imposición excesiva sobre tu tiempo cuando obviamente tienes otras mesas que atender durante turno de trabajo ocupado. Su petición fue enmarcada cuidadosamente para permitir a Sofía declinar sin incomodidad si responsabilidades profesionales o preferencias personales hacían conversación extendida inapropiada o indeseable en contexto donde su relación primaria era definida por roles de proveedor de servicio y cliente en lugar de interacción social entre iguales que pregunta de Elena. Implícitamente estaba proponiendo mediante invitación a compartir información personal que excedería intercambio cortés típico de contextos comerciales. Me encantaría hablar con usted sobre mi familia cuando tenga oportunidad. Sofía respondió con calidez que comunicaba que pregunta de Elena era bienvenida en lugar de imposición. Y de hecho, si ustedes no tienen prisa después de comida y si mi gerente me permite tomar descanso cuando su servicio esté completo, estaría honrada de sentarme brevemente con ustedes para conversar más extensamente sobre comunidad sorda y conexiones que compartimos mediante nuestras familias y experiencias aunque nuestras posiciones específicas dentro de mundos sordos y oyentes son obviamente muy diferentes. Su contraoferta de conversación después de completar sus responsabilidades profesionales inmediatas transformó encuentro de momento de servicio excepcional hacia posibilidad de conexión más profunda que todos los participantes parecían valorar por razones que iban más allá de transacción comercial original que había reunido a estas tres personas en configuración que ninguno había anticipado cuando día comenzó sin indicación de que esta comida de cumpleaños se convertiría en encuentro significativo que resonaría emocionalmente para todos los involucrados de maneras que excederían circunstancias inmediatas. Marcos observaba desarrollo de conexión entre su madre y Sofía con sentimientos complejos que incluían alegría de ver a Elena interactuar con oyente que trataba su sordera no como deficiencia que requería acomodación reluctante sino como diferencia lingüística y cultural que merecía respeto comparable al que se proporcionaría a hablantes de cualquier otro idioma minoritario. Curiosidad sobre qué convergencias específicas de experiencia estaban creando resonancia obvia entre estas dos mujeres de generaciones y circunstancias económicas muy diferentes, y algo más personal que tomó varios minutos para identificar como interés en Sofía misma que trascendía gratitud por cómo estaba tratando a su madre para incluir atracción hacia su gracia comunicativa, inteligencia emocional aparente, y compromiso con valores sobre inclusión y respeto que él compartía pero raramente encontraba articulados tan efectivamente en personas de su generación cuyas formaciones típicamente no habían incluido exposición significativa a perspectivas de comunidades de discapacidad que desafiaban suposiciones capacitistas dominantes.
La comida que siguió fue una de experiencias gastronómicas más placenteras que Marcos había compartido con su madre en restaurante elegante porque presencia y competencia de Sofía habían transformado espacio potencialmente hostil o indiferente hacia sordera en ambiente donde Elena podía participar plenamente sin esfuerzo emocional constante de navegar barreras comunicativas o negociar comprensión básica que oyentes daban por sentada como derecho automático en espacios públicos diseñados para sus necesidades sin consideración de diversidad funcional que caracterizaba poblaciones reales que intentaban usar establecimientos comerciales supuestamente abiertos a público general pero que en práctica operaban con suposiciones excluyentes sobre capacidades normativas de clientes. La conversación extendida que se desarrolló después de comida cuando Sofía se unió a Marcos y Elena en su mesa durante su descanso de 30 minutos reveló convergencias de experiencia y perspectiva que ninguno de los participantes había anticipado completamente cuando el encuentro comenzó como interacción rutinaria de servicio al cliente. Mi hermana Daniela tiene ahora 22 años y está terminando licenciatura en diseño gráfico en universidad pública donde ha enfrentado muchas barreras de accesibilidad que no deberían existir en institución que supuestamente está comprometida con inclusión pero que en práctica hace muy poco para asegurar que estudiantes sordos tengan acceso igual a educación mediante provisión de intérpretes competentes o materiales accesibles. Sofía compartió mientras asignaba historia que claramente la frustraba por combinación de amor por su hermana e indignación sobre injusticias sistemáticas que Daniela enfrentaba diariamente, y aunque ella es increíblemente resiliente y determinada, no debería requerir heroísmo personal para completar educación universitaria que debería ser accesible mediante diseño institucional apropiado en lugar de depender de adaptaciones ad hoc que ella tiene que negociar constantemente con profesores y administradores que ven su sordera como problema individual que ella necesita resolver en lugar de responsabilidad institucional de proporcionar ambientes de aprendizaje equitativos. Su crítica de capacitismo institucional resonó profundamente con Elena, quien había enfrentado barreras similares décadas atrás cuando acceso a educación superior para personas sordas en México había sido prácticamente inexistente fuera de programas especializados limitados que asumían limitaciones intelectuales basadas en sordera en lugar de reconocer que dificultades que estudiantes sordos enfrentaban reflejaban barreras ambientales y comunicativas en lugar de capacidades cognitivas reducidas. Es exactamente lo que experimenté durante mis años de juventud cuando intenté acceder a educación que me habría permitido desarrollar mi potencial intelectual. Elena compartió mientras su señalización tomaba intensidad emocional que Marcos reconocía como indicación de que estaba conectando con memorias dolorosas de oportunidades perdidas y aspiraciones frustradas que habían moldeado trayectoria de su vida de maneras que ella raramente discutía abiertamente porque dolor de injusticia acumulada. Era difícil de articular sin reavivar sentimientos de pérdida sobre vida que podría haber vivido si sociedad hubiera sido más inclusiva durante su juventud en décadas cuando actitudes sobre sordera eran incluso más limitantes que patrones contemporáneos de discriminación que persistían a pesar de mejoras en conciencia sobre derechos de discapacidad. Eventualmente abandoné educación formal después de primaria porque maestros no sabían cómo enseñarme efectivamente y porque familia carecía de recursos para opciones educativas especializadas que habrían requerido mudanza a Ciudad de México o pago de escuela privada que no podíamos costear. Continuó con expresión que mezclaba tristeza sobre oportunidades perdidas con orgullo sobre vida que había construido a pesar de limitaciones impuestas por barreras educativas que habían circunscrito sus opciones de manera que continuaba afectando su posición económica y social décadas después de que exclusiones iniciales habían cerrado caminos hacia movilidad ascendente que educación podría haber facilitado. Marcos había escuchado elementos de historia educativa de su madre previamente pero nunca con nivel de detalle emocional que estaba compartiendo con Sofía cuya presencia aparentemente creaba espacio seguro para vulnerabilidad que Elena raramente expresaba con su hijo cuya vida privilegiada como resultado de su propio éxito empresarial creaba distancia experiencial, que hacía difícil para ella compartir completamente frustraciones sobre injusticias que había enfrentado sin sentir que estaba disminuyendo su aprecio por oportunidades que él le había proporcionado mediante su generosidad financiera que mejoraba sus circunstancias materiales pero que no eliminaba dolor de discriminación histórica o actual que continuaba afectando su experiencia de mundo. Lamento profundamente que enfrentó esas barreras, Sofía respondió con empatía que parecía genuina en lugar de performativa, y aunque obviamente no puedo cambiar pasado o compensar oportunidades que le fueron negadas injustamente,
Espero que presencia de más oyentes como mi familia que aprende el lenguaje de señas y que se comprometen con inclusión auténtica en lugar de caridad condescendiente eventualmente transformará sociedad de maneras que permitirán a generación de mi hermana experimentar menos discriminación que su generación enfrentó durante años cuando actitudes sobre sordera eran incluso más limitantes. Su expresión de esperanza sobre cambio social futuro era temperada por reconocimiento realista de que progreso había sido lento y que incluso con mejoras en conciencia sobre derechos de discapacidad, personas sordas continuaban enfrentando barreras significativas en educación, empleo y acceso a servicios públicos que reflejaban capacitismo persistente que décadas de activismo había desafiado pero no eliminado completamente. La diferencia que veo entre mi experiencia y la de su hermana, Elena observó con tono que combinaba pesimismo sobre velocidad de cambio social con aprecio por mejoras incrementales que habían ocurrido. Es que al menos ahora hay más reconocimiento del lenguaje de señas como idioma legítimo y más esfuerzos institucionales de proporcionar acceso a través de intérpretes y tecnologías que no existían cuando yo era joven, aunque implementación de políticas de accesibilidad frecuentemente es inadecuada e inconsistente de maneras que significan que personas sordas todavía necesitan luchar constantemente por derechos que deberían ser garantizados automáticamente en sociedad verdaderamente inclusiva. Su evaluación matizada de progreso parcial evitaba tanto cinismo completo sobre cambio social como optimismo ingenuo sobre estado actual de inclusión que sobreestimaba mejoras mientras subestimaba trabajo continuo requerido para alcanzar equidad genuina. Marcos había estado escuchando intercambio entre su madre y Sofía con creciente apreciación por profundidad de comprensión que Sofía demostraba sobre complejidades de navegar capacitismo institucional y social que iba más allá de competencia lingüística para reflejar conciencia crítica sobre política de discapacidad que la asociaba típicamente con activistas o académicos especializados en lugar de meseras trabajando en restaurantes de élite donde exposición a análisis social sofisticado sería improbable excepto que Sofía claramente había desarrollado perspectivas mediante experiencia vivida de apoyar a su hermana a través de sistemas educativos y sociales que no estaban diseñados para personas sordas a pesar de retórica oficial sobre inclusión y equidad. Sofía, tengo que confesar que estoy impresionado no solo por tu fluidez en lenguaje de señas sino por tu comprensión obviamente sofisticada sobre barreras sistemáticas que personas sordas enfrentan. Marcos comentó mientras intentaba articular lo que distinguía sus respuestas de cortesía superficial que muchos oyentes que habían aprendido algo de LSM demostraban sin desarrollar comprensión más profunda de experiencias de personas sordas o compromisos con justicia social que fueran más allá de inclusión individual de familiares sordos. Y me pregunto si has considerado usar tus habilidades y conocimientos de maneras que vayan más allá de tu trabajo actual en hospitalidad para contribuir a esfuerzos más amplios de mejorar accesibilidad y oportunidades para comunidad sorda en México donde necesidades continúan excediendo recursos disponibles dramáticamente. Su pregunta era simultáneamente expresión de admiración por Sofía e invitación implícita a considerar posibilidades que su combinación de habilidades lingüísticas y consciencia social podría permitir si tuviera acceso a recursos y plataformas que amplificaran su impacto más allá de interacciones individuales con clientes sordos ocasionales en restaurante. Honestamente he pensado sobre eso pero mis opciones están limitadas por realidades económicas de necesitar trabajar tiempo completo para mantenerme mientras también contribuyo financieramente a educación de Daniela cuyas becas cubren solo porción de gastos universitarios. Sofía respondió con pragmatismo que reconocía tensiones entre aspiraciones de servicio social y necesidades de supervivencia económica que caracterizaban vidas de muchas personas de clase trabajadora cuyo compromiso con justicia social estaba circunscrito por responsabilidades familiares y limitaciones materiales. Y aunque trabajo en restaurante no es mi pasión ultimate ni utiliza completamente mis habilidades en lenguaje de señas de maneras más impactantes, propinas son significativamente mejores que lo que ganarían muchas posiciones en sector sin fines de lucro donde trabajo de inclusión de discapacidad típicamente ocurre pero donde compensación raramente es suficiente para mantener a persona soltera. Mucho menos ayudar a familia. Su explicación de limitaciones estructurales que canalizaban su trabajo actual proporcionaba contexto para entender que elecciones sobre cómo usar habilidades no eran simplemente cuestiones de preferencia personal sino que estaban moldeadas por economía política de trabajo de justicia social que típicamente pagaba mal mientras esperaba dedicación que asumía
Independencia económica o privilegio que permitía trabajar por salarios no vivibles en nombre de compromiso con causas. Marcos procesaba comentario de Sofía con comprensión creciente de que la convergencia inesperada de esta tarde representaba no solo momento agradable de servicio excepcional, sino posible oportunidad de utilizar sus propios recursos de maneras que podrían facilitar contribuciones de Sofía a trabajo de accesibilidad que claramente le importaba, pero que barreras económicas hacían difícil de perseguir mediante canales convencionales de empleo en sector social donde misión raramente se alineaba con compensación adecuada. Sofía, ¿qué te parecería si discutiéramos posibilidad de trabajar juntos en proyecto que podría usar tus habilidades y conocimientos de maneras que proporcionarían compensación comparable a lo que ganas actualmente, mientras también permitiéndote contribuir más directamente a mejoramiento de accesibilidad para comunidad sorda? Propuso mientras idea tomaba forma en su mente sobre cómo sus recursos financieros y conexiones empresariales podrían combinarse con expertise y comprensión cultural de Sofía para crear iniciativa que beneficiaría no solo a su madre y hermana, sino a comunidad más amplia de personas sordas que enfrentaban barreras similares. Específicamente, he estado considerando establecer fundación enfocada en mejorar acceso digital y empleo para personas con discapacidades y necesitaría a alguien con tu perfil único de competencia lingüística y comprensión social para ayudar a diseñar programas que realmente respondieran a necesidades de comunidad en lugar de imponer soluciones que oyentes o personas sin discapacidad imaginan que serían útiles sin consultar genuinamente con personas más afectadas por barreras que estamos intentando abordar. Su propuesta emergió espontáneamente de reconocimiento de que encuentro de esta tarde había revelado oportunidad de colaboración que podría multiplicar impacto de sus recursos financieros mediante combinación con conocimiento experiencial y cultural que él no poseía a pesar de ser hijo de madre sorda, porque sus propios privilegios como hombre oyente con riqueza extraordinaria habían creado distancia experiencial de realidades cotidianas de discriminación que personas sordas de clase trabajadora enfrentaban rutinariamente sin recursos para mitigar completamente efectos de capacitismo institucional mediante compra de acomodaciones privadas o acceso a redes de élite que su posición le proporcionaba, pero que mayoría de comunidad sorda no podía acceder independientemente de sus capacidades o aspiraciones personales. Eso suena increíble, pero también un poco abrumador. Sofía respondió con mezcla de entusiasmo y aprensión visible en su expresión facial y tempo de su señalización que revelaba procesamiento emocional complejo sobre propuesta que representaba oportunidad extraordinaria, pero que también implicaba responsabilidades y cambios de vida que requerirían consideración cuidadosa antes de compromiso definitivo. Porque aunque obviamente estoy interesada en contribuir a trabajo de accesibilidad de maneras más sustantivas que mis interacciones actuales con clientes sordos ocasionales, también necesito asegurarme de que cualquier transición de empleo no comprometa mi capacidad de mantener mis responsabilidades financieras hacia mi familia ni arriesgue estabilidad económica que he construido cuidadosamente durante años de trabajo en industria de hospitalidad. Su articulación de preocupaciones prácticas reflejaba madurez sobre equilibrar idealismo con realismo que Marcos admiraba, porque reconocía que cambios de carrera motivados puramente por pasión sin consideración de consecuencias materiales frecuentemente llevaban a dificultades que limitaban sostenibilidad de compromiso con trabajo social cuando presiones económicas eventualmente forzaban retirada hacia empleos más lucrativos que podían no proporcionar satisfacción comparable pero que facilitaban supervivencia financiera. Completamente entiendo y no esperaría que tomes decisión inmediata sobre propuesta que surgió espontáneamente durante conversación casual, Marcos aseguró mientras reconocía que había introducido posibilidad significativa de cambio de vida sin preparación adecuada o información suficiente para permitir evaluación informada de oportunidad y riesgos asociados. Pero me gustaría al menos tener tu información de contacto para que podamos continuar conversación cuando hayas tenido tiempo de procesar idea y formular preguntas sobre detalles específicos de lo que estaría proponiendo en términos de responsabilidades laborales, compensación, beneficios y estructura organizacional que protegería tu estabilidad financiera mientras permitiéndote contribuir significativamente a diseño e implementación de programas de accesibilidad. Su oferta de diálogo continuado sin presión de compromiso inmediato proporcionaba espacio para que Sofía considerara propuesta cuidadosamente mientras manteniendo posibilidad abierta para colaboración futura si después de reflexión decidía que oportunidad alineaba con sus objetivos personales y profesionales de maneras que justificarían transición desde empleo
actual conocido hacia territorio menos familiar de trabajo de fundación que podría ofrecer mayor significado pero también implicaría incertidumbres asociadas con cualquier cambio importante de carrera. Elena había estado observando intercambio entre su hijo y Sofía con expresión que Marcos identificó como mezcla de esperanza sobre posibilidad de que iniciativa propuesta podría beneficiar a comunidad sorda más ampliamente, satisfacción maternal de ver a hijo usar sus recursos y posición de maneras que honraban valores que ella le había inculcado sobre responsabilidad social de privilegiados hacia comunidades marginadas, y algo que parecía interés personal en desarrollo de relación entre Marcos y Sofía que evidentemente había progresado más allá de intercambio profesional cortés hacia conexión más profunda que Elena aparentemente aprobaba basándose en su lenguaje corporal y expresiones faciales que comunicaban emoción positiva sobre direcciones que conversación había tomado durante última hora. Marcos, creo que esta propuesta que estás haciendo Sofía podría ser comienzo de algo realmente importante no solo para tu fundación sino para nuestra familia y para comunidad sorda más ampliamente. Elena signó con tono de seriedad que captó atención completa de ambos receptores de su comentario. Porque por primera vez desde que acumulaste tu riqueza extraordinaria, estás considerando usarla de maneras que van más allá de caridad individual hacia mí o compras de tecnología asistiva para crear cambio sistemático que abordará barreras estructurales que limitan oportunidades para miles de personas sordas que continúan enfrentando discriminación comparable a la que experimenté durante mi juventud cuando opciones eran incluso más limitadas. Su validación de concepto de fundación proporcionaba bendición maternal que Marcos valoraba profundamente mientras también articulando aspiración que ella había mantenido durante años de que éxito financiero de su hijo eventualmente se traduciría en contribuciones sociales que beneficiarían a comunidad sorda más allá de mejoras en sus propias circunstancias materiales que él había proporcionado generosamente pero que ella siempre había visto como insuficientes para abordar injusticias sistémicas que afectaban vida de personas sordas independientemente de sus conexiones con individuos oyentes adinerados que podían mitigar efectos de discriminación para beneficiarios electos sin transformar condiciones que producían exclusión para mayoría que carecía de tales conexiones privilegiadas. Las semanas siguientes a Encuentro en la Perla Negra trajeron serie de conversaciones entre Marcos, Elena y Sofía que gradualmente transformaron idea espontánea en plan concreto para establecer Fundación Voces Visuales dedicada a mejorar acceso digital, oportunidades de empleo, y participación social para personas sordas en México mediante combinación de desarrollo tecnológico, capacitación laboral, advocacy de políticas, y construcción de comunidad que abordaría múltiples dimensiones de exclusión que personas sordas enfrentaban en sociedad diseñada primariamente para necesidades y preferencias de mayoría oyente. Lo que hace tu propuesta única comparada con otras iniciativas bien intencionadas que he visto, Sofía comentó durante una de sus reuniones de planificación en oficina de Marcos que había sido equipada con sistema de videoconferencia accesible y iluminación diseñada para facilitar comunicación visual óptima para participantes sordos y oyentes. Es reconocimiento explícito de que soluciones efectivas a barreras que personas sordas enfrentan deben ser diseñadas con comunidad sorda en lugar de impuestas por oyentes que asumen comprender necesidades sin consultar genuinamente con personas más afectadas por problemas que estamos intentando resolver. Su énfasis en diseño reflejaba comprensión sofisticada sobre limitaciones de filantropía convencional que frecuentemente operaba mediante modelo donde donantes ricos definían problemas y soluciones unilateralmente basándose en sus propias percepciones sobre qué comunidades necesitaban sin inversión significativa de tiempo o recursos en escuchar directamente a voces de personas afectadas por condiciones que programas intentaban mejorar. Exactamente. Y por eso tu rol en fundación no será simplemente de consultora ocasional sino de directora con autoridad igual a la mía sobre direcciones estratégicas y decisiones operacionales. Marcos clarificó mientras formalizaba estructura de gobernanza que distribuía poder de maneras que prevendrían dominación por su perspectiva oyente o uso unilateral de su control sobre recursos financieros para imponer visiones que no estaban informadas adecuadamente por expertise experiencial de personas sordas. Y además de ti, estaremos reclutando varios líderes de comunidad sorda incluyendo tu hermana Daniela si está interesada para servir en junta directiva que supervisará trabajo de fundación con mayoría de miembros siendo personas sordas para asegurar que accountability primaria es hacia comunidad que estamos intentando servir en lugar de hacia donantes o interesados externos cuyas
Prioridades podrían divergir de necesidades reales identificadas por comunidad. Su compromiso con estructura de gobernanza liderada por comunidad representaba desviación significativa de normas filantrópicas convencionales donde donantes ricos típicamente mantenían control decisivo sobre direcciones organizacionales independientemente de retórica sobre participación comunitaria que raramente se traducía en transferencia genuina de poder, desde élites hacia poblaciones beneficiarias. Elena participaba activamente en conversaciones de planificación mediante contribución de perspectivas basadas en sus décadas de experiencia navegando sociedad como persona sorda de clase trabajadora cuya trayectoria de vida había sido moldeada profundamente por barreras educativas y laborales que Fundación eventualmente intentaría abordar mediante intervenciones multinivel. Una de cosas más importantes que Fundación podría hacer, Elena sugirió durante sesión de lluvia de ideas sobre prioridades programáticas, sería crear programa de mentoría que conecte estudiantes sordos jóvenes con adultos sordos exitosos en diversas profesiones para que puedan ver modelos de rol que demuestran que sordera no limita potencial intelectual o profesional cuando barreras ambientales son abordadas apropiadamente mediante acomodaciones y cuando personas sordas tienen acceso a educación de calidad y oportunidades de empleo que reconocen sus capacidades en lugar de asumir limitaciones basadas en estereotipos capacitistas. Su propuesta reflejaba comprensión de que aspiraciones y autoconcepto de personas jóvenes eran moldeadas significativamente por disponibilidad de ejemplos de logros que demostraban posibilidades más allá de narrativas dominantes sobre lo que personas con discapacidades particulares podían alcanzar cuando sociedad imponía límites artificiales basados en suposiciones sobre incapacidades en lugar de crear condiciones que permitieran florecimiento de talentos diversos. Eso es brillante y completamente alineado con investigación sobre importancia de representación y mentoría para desarrollo de identidades positivas y ambiciones realistas pero no artificialmente limitadas, Sofía afirmó mientras tomaba nota sobre idea que inmediatamente reconoció como componente valioso de portafolio programático de Fundación. Y podríamos combinar mentoría con pasantías pagadas en empresas que comprometemos a entrenar sobre cómo crear ambientes laborales inclusivos donde personas sordas pueden contribuir efectivamente cuando se proporcionan acomodaciones apropiadas como intérpretes, tecnologías accesibles, y culturas organizacionales que valoran diversidad de comunicación en lugar de esperar asimilación completa a normas oyentes. Su expansión de idea de Elena hacia programa más comprensivo que incluiría experiencia laboral práctica junto con mentoría demostraba habilidad de síntesis que Marcos valoraba como indicación de que Sofía poseía capacidades de liderazgo organizacional que justificaban rol de CEO directora que él estaba proponiéndole en lugar de posición subordinada que estructura jerárquica convencional habría dictado basándose en diferencias de credenciales educativas formales y experiencia previa en gestión de organizaciones complejas. Los meses siguientes al lanzamiento oficial de Fundación Voces Visuales trajeron validación de modelo colaborativo que Marcos, Elena y Sofía habían desarrollado mediante respuesta entusiasta de comunidad sorda que había sido consultada extensivamente durante diseño de programas y que veía iniciativa como fundamentalmente diferente de esfuerzos previos de organizaciones lideradas por oyentes que frecuentemente imponían soluciones inadecuadas sin comprensión profunda de necesidades reales o consulta genuina con personas sordas sobre preferencias y prioridades. Hemos recibido más de 300 aplicaciones para nuestro programa piloto de 20 plazas de pasantías. Sofía reportó durante reunión de junta directiva que incluía 5 miembros sordos y 2 oyentes incluyendo Marcos cuya posición minoritaria en gobernanza había sido intencional para asegurar que control decisorio residía con personas con experiencia vivida de sordera. Lo cual indica tanto necesidad tremenda de oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes sordos como confianza creciente en credibilidad de nuestra fundación como resultado de nuestro proceso de consulta comunitaria que ha demostrado respeto genuino por expertise de personas sordas en lugar de asumir que oyentes saben mejor que comunidad necesita. Su análisis de respuesta positiva conectaba éxito de reclutamiento con legitimidad que Fundación había ganado mediante compromiso auténtico con liderazgo de comunidad sorda desde conceptualización inicial hasta implementación que continuaba priorizando voces sordas en todas las fases de desarrollo y evaluación de programas.
Lo que encuentro particularmente emocionante, contribuyó Daniela, quien había aceptado posición en junta después de completar su licenciatura y quien aportaba perspectiva de adulta joven sorda navegando transición de educación a empleo que muchos participantes de programa experimentarían. Es diversidad de campos profesionales que aplicantes están interesados en explorar, desde tecnología y diseño hasta educación y artes, que desafía suposiciones estrechas sobre tipos de trabajo que personas sordas pueden realizar exitosamente cuando se proporcionan acomodaciones apropiadas. Su observación sobre aspiraciones amplias de aplicantes validaba filosofía de fundación de rechazar limitaciones artificiales sobre lo que personas sordas podían lograr, mientras reconociendo que realización de potencial dependía de creación de condiciones accesibles en lugar de solo motivación individual o superación heroica de barreras que no deberían existir en sociedades verdaderamente inclusivas. El impacto de trabajo de fundación se extendió más allá de beneficiarios directos de programas hacia transformación gradual de actitudes y prácticas de empleadores que participaban en iniciativa mediante exposición a capacidades de pasantes sordos que desafiaban estereotipos que frecuentemente habían impedido consideración seria de candidatos sordos para posiciones que requerían habilidades que personas sordas poseían pero que empleadores asumían serían inaccesibles debido a sordera sin reconocer que con acomodaciones apropiadas competencia podía ser demostrada plenamente. 3 de 5 empresas que participaron en cohorte piloto han ofrecido empleo permanente a pasantes sordos después de completar programa. Marcos reportó con satisfacción evidente durante presentación pública sobre resultados de primer año que había atraído atención de medios y sector empresarial interesado en replicar modelo en sus propias industrias. Y ejecutivos de esas empresas han indicado que experiencia de trabajar con empleados sordos ha transformado sus comprensiones sobre diversidad e inclusión de maneras que están influenciando políticas más amplias de recursos humanos que beneficiarán no solo a personas sordas sino a empleados con diversas discapacidades que previamente podrían haber sido excluidos de consideración basándose en suposiciones sobre limitaciones en lugar de evaluaciones genuinas de capacidades cuando se proporcionan condiciones accesibles. Su énfasis en transformación de culturas organizacionales como resultado de participación en programa destacaba valor de exposición directa a competencia de personas sordas como medio más efectivo de combatir capacitismo que campañas de concientización abstractas que raramente generaban cambios de comportamiento comparables a experiencias directas que desafiaban estereotipos mediante demostración concreta de capacidades que prejuicios habían oscurecido. La relación personal que se había desarrollado entre Marcos y Sofía paralelamente a su colaboración profesional en fundación había progresado desde admiración mutua hacia afecto romántico que ambos habían navegado cuidadosamente para asegurar que dinámica personal no comprometiera integridad de su asociación laboral que requería comunicación franca y toma de decisiones colaborativas sin complicaciones de jerarquías románticas que podrían reintroducir dinámicas de poder problemáticas que estructura de gobernanza de fundación, había sido diseñada explícitamente para prevenir. Marcos, necesitamos hablar sobre cómo nuestra relación romántica podría afectar nuestra capacidad de trabajar juntos efectivamente sin crear conflictos de interés o percepciones de favoritismo que socavarían credibilidad de fundación. Sofía planteó durante conversación personal que había estado posponiendo porque valoraba tanto su partnership profesional como sus sentimientos personales y temía que acknowledgement de uno comprometería a otro de maneras que podrían forzarla a elegir entre dimensiones de vida que ambas eran importantes para su satisfacción y sentido de propósito. Porque aunque obviamente me importas profundamente y disfruto tiempo que pasamos juntos fuera de contexto de trabajo, también reconozco que mi posición como CEO directora depende de confianza de comunidad sorda de que no soy simplemente extensión de tu voluntad sino líder independiente cuyas decisiones reflejan juicio informado por mi propio expertise y conexiones comunitarias. Su articulación de tensión potencial entre romance y rol profesional demostraba madurez sobre complejidades de relaciones que cruzaban líneas de trabajo y personal especialmente cuando disparidades de riqueza y poder social podían crear desigualdades que podrían comprometer autonomía que ella valoraba como componente esencial de su identidad y efectividad como líder organizacional. Tienes completamente razón y aprecio que plantees esto directamente. Marcos respondió con respeto por claridad de Sofía sobre límites necesarios para proteger integridad de fundación y su propia posición dentro de ella.
Y propongo que establezcamos separación formal entre nuestras relaciones profesionales y personales mediante acuerdo de que decisiones sobre fundación serán tomadas colectivamente por junta directiva donde mi voz es solo una entre 7 y donde tu autoridad como CEO directora es completamente independiente de cualquier relación personal que tengamos fuera de contexto laboral. Su sugerencia de estructura que institucionalizaría separación entre dimensiones de su relación proporcionaba marco que podría permitir que ambas existieran sin comprometer integridad de ninguna mediante contaminación de una por dinámica de otra. Elena, quien había observado desarrollo de relación entre su hijo y Sofía con aprobación creciente basada tanto en afecto personal por Sofía como en reconocimiento de que Partnership representaba alineación de valores y visiones que honraban memoria de Lucía, quien había compartido compromisos similares sobre justicia social, contribuyó perspectiva que validaba importancia de navegar cuidadosamente intersección de romance y trabajo profesional conjunto. Lo que ustedes dos están construyendo juntos profesionalmente es demasiado importante para comunidad sorda para permitir que complicaciones de relación romántica lo comprometan. Elena signó durante conversación familiar que incluía discusión sobre desarrollo relacional de Marcos y Sofía. Pero también creo que su capacidad de trabajar tan efectivamente juntos refleja compatibilidad profunda de valores y visiones que proporciona fundación sólida para partnership personal que podría enriquecer ambas vidas mientras también fortaleciéndolos como líderes de fundación mediante apoyo mutuo y comprensión compartida de desafíos que enfrentan al intentar crear cambio social significativo. Su bendición de relación combinaba pragmatismo sobre riesgos con optimismo sobre posibilidades basado en observación de carácter de ambos individuos y calidad de su colaboración durante año de trabajo intensivo que había demostrado compatibilidad y respeto mutuo que ella consideraba ingredientes esenciales tanto de partnership efectivo profesional como de relación personal satisfactoria. Los años siguientes validaron visión que convergencia inesperada en la Perla Negra había catalizado mediante expansión de Fundación Voces Visuales en organización reconocida nacionalmente que había transformado vidas de cientos de personas sordas mediante programas que abordaban barreras sistemáticas en educación, empleo y participación social mientras también influenciando políticas públicas y prácticas empresariales de maneras que beneficiaban comunidad sorda más ampliamente. Isabella y Valentina, hijas gemelas que Marcos y Sofía habían dado bienvenida durante tercer año de matrimonio después de navegar exitosamente intersección de sus roles profesionales y relación personal mediante compromiso continuo con comunicación transparente y separación estructural de decisiones organizacionales de dinámicas relacionales. Estaban siendo criadas bilingües en lenguaje de señas mexicano y español con abuela Elena y tía Daniela proporcionando inmersión en cultura sorda que aseguraba que niñas crecerían con comprensión profunda de diversidad humana y compromiso con inclusión que había definido trabajo de sus padres y que ahora moldeaba valores familiares transmitidos a próxima generación. Mami, ¿por qué abuela Elena no puede oír como nosotras? Isabella preguntó con curiosidad directa que caracterizaba niños de 5 años explorando diferencias que observaban sin juicios que adultos frecuentemente imponían sobre variación humana. Signando su pregunta fluidamente en LSM que había adquirido simultáneamente con español oral durante años de desarrollo lingüístico temprano en hogar donde múltiples idiomas eran valorados equitativamente como recursos comunicativos que enriquecían capacidades expresivas en lugar de crear confusión que teorías de desarrollo lingüístico desacreditadas habían predicho erróneamente sobre bilingüismo infantil. Abuela nació sorda, lo cual significa que su forma de experimentar mundo es diferente de la tuya pero no menos valiosa o completa, Sofía explicó mientras signaba para que tanto Isabella como Elena, quien estaba presente, pudieran seguir conversación, y de hecho, su sordera es parte de su identidad cultural como miembro de comunidad sorda que tiene su propio idioma hermoso que tú estás aprendiendo y su propia historia de resiliencia frente a discriminación que personas sordas han enfrentado. Históricamente, su respuesta enmarcaba sordera como diferencia cultural y lingüística en lugar de deficiencia médica que necesitaba ser corregida o superada, transmitiendo valores sobre diversidad que ella y Marcos habían acordado serían fundamentales en educación de sus hijas para asegurar que próxima generación heredaría compromisos con inclusión que habían motivado trabajo de fundación y que definían aspiraciones de familia sobre tipo de sociedad que querían ayudar a crear mediante esfuerzos individuales y colectivos.
El reconocimiento público de impacto de Fundación llegó cuando Marcos fue invitado a hablar en conferencia internacional sobre innovación en filantropía de discapacidad, donde presentó modelo de CEO liderazgo con comunidad que había guiado trabajo de voces visuales y que estaba siendo estudiado por otras organizaciones interesadas en replicar enfoque que priorizaba voices de personas con discapacidades en lugar de imponer soluciones diseñadas por personas sin discapacidades que asumían comprender necesidades sin consulta genuina. Lo que hemos aprendido durante 5 años operando Fundación Voces Visuales, Marcos compartió durante presentación que había sido interpretada en múltiples lenguas de señas incluyendo LSM para participantes sordos de diversos países. Es que filantropía efectiva requiere humildad de reconocer que riqueza financiera no confiere expertise sobre cómo mejor abordar barreras que personas marginadas enfrentan y que soluciones más efectivas emergen de colaboraciones genuinas donde personas con experiencia vivida de condiciones que programas intentan cambiar tienen control decisorio sobre direcciones estratégicas y prioridades operacionales. Su mensaje desafiaba suposiciones convencionales sobre filantropía donde donantes ricos típicamente ejercían control unilateral sobre recursos basándose en creencia que éxito financiero demostraba capacidad superior de identificar problemas sociales y diseñar intervenciones efectivas sin necesidad de accountability significativa hacia comunidades beneficiarias, cuyas voces eran frecuentemente marginalizadas en procesos de toma de decisiones que afectaban sus vidas. La evolución de Sofía desde mesera trabajando para mantenerse mientras apoyaba educación de su hermana hacia líder reconocida en campo de accesibilidad digital y empleo inclusivo proporcionaba inspiración para otras personas de orígenes similares que aspiraban a contribuir a cambio social pero que enfrentaban barreras económicas y educativas que hacían difícil acceder a posiciones de influencia en sector sin fines de lucro donde credenciales formales frecuentemente eran priorizadas sobre expertise experiencial y comprensión cultural que personas de comunidades afectadas por problemas sociales poseían pero que raramente era valorada equitativamente con educación privilegiada de élites que dominaban liderazgo organizacional. Cuando comencé este viaje no imaginé que encuentro casual con cliente en restaurante donde trabajaba transformaría mi vida de maneras que me permitirían dedicar carrera a trabajo que me apasiona mientras también asegurando estabilidad financiera para mi familia. Sofía compartió durante su propia presentación en panel sobre liderazgo de comunidad en organizaciones de servicio social, y reconozco privilegio extraordinario de haber conocido a Marcos cuya voluntad de compartir recursos y poder ha facilitado mi transición hacia rol que utiliza mis habilidades y conocimientos de maneras que trabajo previo en hospitalidad no permitía a pesar de que amaba interacciones con clientes sordos que me recordaban importancia de accesibilidad y respeto en todos los espacios públicos. Su acknowledgement de rol de Marcos en crear oportunidad era balanceado por énfasis en su propio trabajo duro y contribuciones sustantivas que habían justificado confianza que él había depositado en ella mediante oferta inicial de colaboración que fácilmente podría haber sido acto de caridad condescendiente en lugar de reconocimiento genuino de valor que su expertise y perspectivas aportaban a diseño de iniciativa que requería liderazgo de alguien con su perfil único de competencias lingüísticas y comprensión cultural.